Hola a todos, ¿qué tal estáis? Espero que estéis muy bien después de esta temporada de eclipses. Ahora vamos a hablar de la luna nueva que vamos a tener en Escorpio, que se va a dar en el grado 20, casi 21 de Escorpio, y que he titulado Cuando yo cambio, todo cambia. Venimos de una temporada de eclipses donde de alguna manera siempre que tenemos eclipses hay una parte de nosotros o una situación o circunstancia en nuestra vida que finaliza para algo nuevo que tiene que comenzar. Y cuando tenemos una luna nueva, como vamos a tener en Escorpio, que se va a dar en conjunción con Marte, está la luna, el Sol y Marte unidos en Escorpio en oposición a Urano, tenemos una oportunidad desde mi punto de vista de empoderarnos en cuanto a ser conscientes que tenemos ya que dejar de estar esperando constantemente a que sean otros los que cambien, a que la situación externa cambie, a que de alguna manera dar ese poder siempre a lo de fuera, a lo externo, cuando es un momento de reinicio, es un momento después de los cambios que los eclipses nos pueden traer o nos vayan trayendo, porque la luna también tiene una manifestación de 6 meses, es una semilla que sembramos en esa área de nuestra carta, de reinicio con mucha intensidad, pero entendiendo que yo genero ese cambio, que yo soy quien puedo generar ese inicio y ese cambio en mi vida sin tener que estar siempre en dependencia de un otro y sin tener que estar siempre también, que eso sería la energía baja de Escorpio, culpando a un otro, culpando a lo externo, siempre como que el enemigo está fuera, siempre yo me siento limitada porque hay algo fuera que me lo impide, porque es como la culpa, ¿no? Echar como la culpa al de afuera, a las situaciones externas, y eso es perder completamente nuestro poder. Porque la energía de Escorpio alta es una energía, y más con Marte en Escorpio, de poder hurgar en lo más profundo, en las circunstancias de nuestra vida que ya de alguna forma no van más, e incluso ser muy consecuentes y adoptar esa resiliencia que decía además en este mes de noviembre en cuanto a cambios o situaciones que se pueden presentar o haber presentado de imprevisto cuando está Urano involucrado también, que puede ser situaciones de mucha intensidad en las cuales tenemos que lidiar con la ira, con la frustración, con cómo yo de alguna manera voy a manejar estas emociones dentro de mí, pero desde esa resiliencia, entendiendo que nosotros tenemos el poder siempre de poder decidir cómo vamos a afrontar las circunstancias, que a veces ante la misma circunstancia puede haber muchas miradas diferentes. Siempre depende de cómo es nuestra interpretación ante los acontecimientos, cómo nosotros vamos a actuar ante esos acontecimientos. Y ahora tenemos esta oportunidad también de Marte en Escorpio con el Sol, con la Luna, con esta oposición a Urano que nos dice libérate de todo aquello que te ha limitado, de esos pensamientos, de esos condicionamientos y avanza con lo que tienes ahora. Además, incluso generando acciones también, es como cómo voy a usar esa energía de Marte desde lo constructivo, pudiendo generar acciones que nos den valor, porque Venus, regente de Tauro y regente de Libra, ha sido la protagonista de estos eclipses, está ya en Libra, está ya en su hogar, digamos, está en su casa, está en su signo, por tanto nos va a conectar, favorece mucho en esta luna, porque nos va a conectar mucho más con la armonía, con el consenso, con el poder llegar a acuerdos, con el poder ver las cosas desde una mirada también mucho más amorosa sobre todo, y entendiendo que tenemos que dejar de poner esa culpa fuera porque eso nos desempodera y que nosotros tenemos nuestra parte de responsabilidad y de culpa siempre, en todo caso, ante las circunstancias que no nos gustan en nuestra vida. Entonces, un sol en conjunción con Marte y con la Luna es darnos cuenta de que tenemos la capacidad de levantarnos y renacer ante cualquier circunstancia sin necesitar, como suelo decir, esa validación de otros, porque Marte es el regente del nodo norte. Y Marte también es regente de Escorpio, también está en su casa. Por tanto, está con mucha fuerza para poder hurgar donde ya de alguna forma tengo que hacer como esa limpieza, arrancar esas raíces que ya no sirven en mi vida, que me limitan y poder continuar. Es como levantarme y continuar adelante a pesar de las circunstancias con una enorme fortaleza y capacidad de regeneración y esa fuerza además escorpiana que es de renacimiento como ave fénix, que es la energía de Escorpio en su vibración más alta. Es un momento también, yo diría, que esta luna nueva y esta energía de los eclipses, que teóricamente ya es el fin de la temporada de eclipses con la luna nueva en Escorpio, solo que desde mi punto de vista la energía todavía va a estar algo intensa, hasta más o menos cuando ya el sol empieza a entrar cerquita ya de entrar en Sagitario, más o menos alrededor del 21 o 22 de este mes. Todavía yo diría que la energía, aunque sea el fin de la temporada de eclipses, va a estar con cierta intensidad y vamos a sentir quizás más ese final más cercanos casi a la luna llena, incluso en Géminis, pero es un momento también de aceptación. Y también vamos a tener, que ahora voy a compartir la carta, muy buenos aspectos para ello. Aceptar es el no resistirnos a los cambios que se presentan y cuando aceptamos las circunstancias tal y como llegan, digamos que el dolor, si hay alguna circunstancia dolorosa en nuestra vida, se disuelve también. Es el poder verlo desde una perspectiva diferente
entendiendo que hay un dolor que atravesar quizás o que atender incluso, pero que cuando nos resistimos a vivir el proceso todo duele mucho más. Y cuando nos rendimos al proceso, de alguna manera podemos encontrar incluso las soluciones también más creativas ante las circunstancias que la vida nos pueda estar presentando o nos vaya a presentar. Mercurio va a estar en Sagitario ya, y Mercurio en Sagitario es esa mirada desde un punto de vista mucho más optimista, elevado también, entendiendo cuál es incluso el mensaje o el aprendizaje detrás de la circunstancia que se haya presentado. Tener a Marte unido en esta luna nueva, como lo vamos a tener con la luna y el sol, que es muy fuerte, Marte en Escorpio, como comentaba, es un momento de autoafirmación. Yo lo veo como un momento de aquí estoy yo, un momento de generar, es como reconstruirme de alguna manera y tener la fuerza de voluntad, porque da mucha fuerza de voluntad, mucha capacidad de ir más allá, de llevar mis objetivos, de hacerlo de una manera como muy estratega, todo lo que yo quiera emprender también en este momento, liberándome de todo aquello que de alguna forma me tiene limitada o me ha hecho de alguna manera también incluso tener que estar siempre desempoderada cuando estoy intentando culpar generalmente a un otro o echar como esos balones fuera también. El ser conscientes que todos nosotros tenemos la capacidad de crear nuestra propia vida y que también tenemos esa parte de responsabilidad ante los acontecimientos que surgen en nuestra vida y que de alguna forma el tener esta posición ahora en Escorpio es ese morir y renacer y transformarnos a través de procesos que pueden ser de tener que soltar y dejar ir y aceptar y cierta redención también, pero que detrás de esa situación desde luego se esconde una enorme semilla de empoderamiento, de fuerza y de capacidad siempre de salir adelante. Voy a compartir la carta. Y bien, como veis, vamos a tener la luna nueva que se va a dar a las 10:27 de la mañana en la hora de España, en el grado 20, muy cerquita del grado 21. Marte va a estar ya en el grado 22, pero está en conjunción con la luna y con el sol, que están en oposición con Urano prácticamente exacto, porque Urano está en el grado 21 también. En ese momento también vamos a tener a Mercurio ya en Sagitario, como decía, haciendo este sextil con Venus, que es muy propicio para tener una visión mucho más amplia y optimista de las circunstancias, para poder llegar a acuerdos con otras personas también, para que nuestra propia mentalidad, incluso nuestro propio pensamiento, conecte también con una miras más amplias, unos horizontes más amplios también. Es como poder encontrar la solución, una solución constructiva detrás de esas experiencias que se hayan dado o se puedan dar, porque es una semilla, como decía, de 6 meses, esta luna nueva para de alguna manera entender cuál es el proceso detrás también o el aprendizaje detrás del proceso, mejor dicho, porque Mercurio también está haciendo el trígono con Neptuno. Yo lo veo como un momento de un gran reinicio a nivel intenso, es como la reconstrucción después de los cambios que se hayan dado o se estén dando en este momento de eclipse, donde tenemos la capacidad de renacer, como titulé también el eclipse en Tauro, de empezar a generar una realidad, construir una realidad en nuestra vida que realmente nos represente, para la cual hay que soltar esos condicionamientos, esos miedos. Aquí tenemos la energía de Escorpio, esa culpabilidad hacia otros también, el ver siempre al enemigo fuera o ver fantasmas a veces donde no los hay. Hemos tenido el tránsito de Mercurio también por Escorpio que nos ayuda y además también ha hecho la oposición con Júpiter y con Urano a poder sacar a la luz información que puede estar oculta para liberarla, no para estar como regocijándonos en aquello que no fue, en aquello que no ha sido o en aquello que quizás tampoco va a ser, e incluso estar agarrados también a un yo que ya no es el que está ahora mismo en el presente. Es como vivir más el aquí y el ahora, que es la energía de Tauro también. Y un momento además de mucha autoafirmación y de gran voluntad en cuanto a los inicios. Es un momento como de aquí estoy yo, como decía, con este emplazamiento, pudiendo romper todo aquello que me limita y estando abiertos a los cambios, porque cuando está una oposición con Urano generalmente se puede dar algún tipo de cambio. Pero a la vez es la oportunidad de poder soltar todo aquello que nos atrapa, para liberarnos de nuestros propios demonios, de hecho, para poder renacer, que es la energía de Marte, el poder soltar ahora el rencor o el enfado, como digo, por lo que no fue o por lo que ya no podía continuar. Venus en Libra es una posición maravillosa porque nos va a dar mucha armonía. Nos armoniza el ambiente, nos ayuda a llegar a esos acuerdos, a conectar también con la belleza, con el arte, con lo que nos hace disfrutar, incluso a querer tratarnos bien también, el hablarnos al estar también en ese sextil con Mercurio de una forma más amorosa. La luna además también va a estar, la luna y el sol van a estar en trígono con Neptuno,
que esto, estando en oposición con Urano, nos puede traer como un cambio de dirección, abruptos, pero son cambios que aunque en un principio pueden ser dolorosos o circunstancias que ya han llegado a un final y que a veces requieren ese duelo cuando tenemos la energía de Escorpio, pero que nos habla de un nuevo principio también que vamos a vivir de una manera diferente. A veces son cambios o cambios de dirección que son liberadores, aunque en un principio tampoco lo veamos también. Es un momento donde tenemos todo a nuestro favor, con Mercurio además también en Sagitario para poder ser creativos. Mercurio está también haciendo el trígono con Neptuno, para poder ser resolutivos con los cambios. Siempre cuando tenemos un eje Escorpio-Tauro hay que entender que algo se pierde, pero que algo comienza también. Y al estar además Neptuno involucrado, es un momento en el que hay un significado como más trascendental, yo diría, que hay un sentido detrás. Lo que sí que hay que cuidar, porque está Marte y Marte es fuerte en Escorpio, cuando está en una oposición con Urano, se pueden dar o haber dado ya acontecimientos, porque se siente la luna desde una semana antes hasta una semana después, donde tenemos que cuidar no caer en mucha impulsividad, en la ira, en mucha frustración, en estar muy explosivos, en cambios como muy abruptos, en no medir un poco las consecuencias de nuestras acciones también. Por ello, la resiliencia, como decía en la publicación, es algo que viene muy bien en este mes porque yo veo incluso esta posición de forma constructiva, cuando lo usamos de una manera constructiva en la renovación, en un momento de renovar como yo me veo a mí mismo, de renovar como yo veo las circunstancias a mi alrededor, de renovar cómo veo las relaciones con los demás también, conectando con nuestro poder y autonomía, que es el Sol en conjunción con Marte también y con la Luna. Y cuando tomamos este empoderamiento, digamos, esta conexión con nuestra autonomía, nos hacemos también responsables de nuestras decisiones, ahí también de alguna forma podemos entender con más facilidad el título también que le he puesto a esta luna en cuanto a que cuando yo cambio, todo cambia. Cuando yo dejo de esperar que sean otros los que generen ese cambio, los que me den un permiso. Marte regente del nodo norte, no tenemos que esperar a ese permiso el nodo norte en Aries. Tenemos que empezar a ser más autosuficientes, el sostener nuestras decisiones, el confiar en nuestro instinto también, el no estar como siempre dependiendo de que otros nos digan si está bien, si está mal, las decisiones que estamos tomando, confiar. Es un momento de mucha confianza. Yo inicio el cambio, yo inicio mi camino. Yo tomo las riendas de mi vida, el Sol en conjunción con Marte, arrancando todo lo que ya no sirve y transformándolo o reiniciando un nuevo camino también en nuestra vida. Pero para ello tenemos que hacer el ejercicio de aceptar. Aceptar las circunstancias como vienen nos ayuda a verlo de una manera diferente y no conectar tanto con el dolor o con el caos también. Es como que la energía se transforma, cuando conectamos con la aceptación se transforma en soluciones. Está Mercurio también en Sagitario, es como que lo integramos. No caemos tanto en la lucha contra nosotros mismos o contra las circunstancias o en la resistencia, porque ahora estando Neptuno también involucrado es un momento de redención, de aceptación, de autenticidad, sobre todo de autenticidad, que es el Sol en conjunción con Marte. Y además Venus también haciendo el trígono con Plutón, que es totalmente transformador. Tenemos la capacidad de transformar nuestra realidad, tenemos la capacidad de transformarnos a nosotros mismos y tenemos la capacidad de transformar nuestras relaciones cuando nos hemos transformado también a nosotros mismos. Recordemos que Venus viene de un tránsito muy largo en Leo, acaba de terminar el tránsito por Virgo, que nos ayuda a discernir muy bien qué sirve, qué ya no sirve en mi vida, poder hacer como esa purga, como esa limpieza, y ahora ya en Libra es para conectar con lo bello, para disfrutarnos también, para no tener miedo a mostrarnos tal y como somos. Venus también en trígono con Plutón, mostrarnos tal y como somos ante los demás. Es un momento de soltar máscaras que no nos pertenecen. Hay una frase conocida de un escritor francés que se llama André Gide que decía, es preferible ser rechazado por ser auténtico que ser valorado por una máscara. ¿Qué elegimos? Es un poco la energía ahora, el Sol en conjunción con Marte y con la Luna. ¿Qué elegimos? ¿Seguir mostrando una máscara que realmente esconde nuestro valor? Que es Venus en Libra, esconde nuestra armonía, esconde nuestra belleza real, esconde nuestros dones y nuestros talentos para estar agradando a otros, pero estar ocultando quién realmente somos, o preferimos ser valorados realmente por nuestra autenticidad. Ahora es un momento de elegir también y tenemos mucha fuerza con esta energía de Escorpio, con este inicio en esa área de nuestra carta, para tomar esas riendas con valentía, con fuerza de voluntad, con ese valor que nos nace como de las entrañas, también que es la energía de Marte en Escorpio.
Ser conscientes que nosotros somos los dueños de nuestros pensamientos y de nuestras acciones y que nosotros decidimos siempre, como digo, cómo reaccionar ante las circunstancias y que ante la misma circunstancia puede haber diferentes formas de reaccionar dependiendo de los miedos, condicionamientos y puntos de vista de cada uno. Hay circunstancias que para una persona puede vivirlo como algo muy negativo y otros, en cambio, pueden verlo como una oportunidad. Entonces, siempre nosotros decidimos y desde qué lugar queremos mostrarnos y expresarnos y crear nuestra vida, como decía el escritor, desde ser valorados por una máscara o a veces ser rechazados por mi autenticidad. Y no quiere decir esto que tengamos que caer en lo abrupto del rechazo, ni mucho menos, pero observar cuando nos estamos rechazando a nosotros mismos porque no somos auténticos. Y no hay peor rechazo que el propio. La energía baja de Escorpio, de hecho, y con Marte es cuando tenemos esa tendencia a lo mejor más abrupta, más desconfiada también, y las acciones siempre van con algo detrás de alguna forma, el estar siempre como esperando algo a cambio, el no ser claros. Es la energía más destructiva, la energía baja de Escorpio, pero la alta, si lo usamos desde la energía más alta hasta luna nueva, es la capacidad, como digo, de generar acciones que me vayan a traer un valor a mi vida o un valor a otras personas también y que demuestren incluso de alguna forma mi propio valor. Y esto tiene mucho que ver con la energía de Tauro, con Urano que está en Tauro y Venus, regente de Tauro y regente de Libra también. Generar relaciones incluso de valor también. En estos eclipses que hemos tenido en Libra también puede haberse dado finales en relaciones o finales en la manera en la que yo me relaciono con un otro, donde de alguna forma yo quizás no me estaba dando el valor que merezco porque yo misma no me lo estaba dando o la otra persona, o sentía que no había un valor, había una falta de valor desde fuera, pero eso tiene que ver con cómo yo me trato a mí misma. Entonces ahora la desvalorización también es algo que puede estar sobre la mesa para poder generar ese cambio, entendiendo que los demás nos van a tratar como nosotros nos tratamos. La manera en la que nosotros nos tratamos a nosotros mismos es como nosotros enseñamos a los demás a tratarnos también. Bueno, como vemos, es una energía fuerte la que vamos a tener con esta luna nueva, la que estamos teniendo durante este mes de noviembre. Ya a finales de noviembre empieza ya a bajar un poco esta intensidad, pero también ante circunstancias de crisis, ante circunstancias de finales, ante circunstancias que pueden ser de mucho movimiento o imprevistas en nuestra vida, también adquirimos mucha sabiduría y mucho crecimiento ante las experiencias. Entonces, es un momento que lo podemos vivir desde las dos miradas, como decía, desde la mirada de Escorpio en energía baja, que es el miedo, que es el ver al enemigo fuera, es la desconfianza, el culpar a otros constantemente, el estar esperando que otros cambien porque yo creo que no tengo nada que cambiar en mí, siempre el malo de alguna manera, o ver muchos fantasmas donde no los hay, es todo afuera, o desde el empoderamiento, que es la energía alta de Escorpio, de ser consecuente de mis acciones también, de tomar como las riendas de mi vida, de tener que a lo mejor que escarbar en mi propio inframundo o en circunstancias de mi vida que se están dando para poder arrancar con mucha fuerza lo que me está limitando a tomar esas riendas y a autoafirmarme desde quién soy. Es un momento, como decía, de aquí estoy yo, un momento de renacer, porque estamos renaciendo con los eclipses y con Marte involucrado además, que es el regente del nodo norte. Es un momento de renacimiento y yo diría incluso que como ejercicio puede ser muy interesante también estos días el empezar a dejar de poner tanto el foco en lo que no tenemos y empezar a agradecer y a ser más consciente de lo que sí tenemos. Ser conscientes que nosotros podemos cambiar nuestros pensamientos, que somos los dueños, de hecho, de nuestros pensamientos. Somos los únicos dueños de nuestros pensamientos y dependiendo de cómo nosotros queramos manejar nuestra mente, como nosotros queramos manejar nuestras emociones también, porque el diálogo interno que tenemos con nosotros mismos tiene mucho que ver luego con cómo vamos a gestionar las emociones, pues eso va a cambiar todo. Entonces yo diría que es una oportunidad incluso para poner luz en nuestras propias sombras en este momento, ser conscientes de esos demonios internos que a veces salen, que en todo momento en nuestra vida se pueden detonar emociones que son las emociones escorpianas, que son las emociones que queremos mantener en sombra, que otros no vean, ocultar, pero que todos tenemos esas emociones en nosotros que son de dolor, de miedo, de manipulación, de control, de celos, de envidia. Esas emociones salen en algún momento, pero ser conscientes que no nos tenemos que sentir definidos por esas emociones, sino más bien el hacernos responsables es entender o intentar por lo menos entender y hurgar en la raíz de si esta circunstancia ha detonado esta emoción en mí, cuál es ese miedo que se esconde detrás, porque siempre se esconde el miedo. Siempre hay dos emociones que son las que vibran, digamos, las emociones son o el miedo o el amor, o vibramos en el amor
o vibramos en el miedo. Entonces, tomar esas riendas, ser consecuentes con nuestra vida, empoderarnos de alguna forma ahora, el autoafirmarnos, ese reinicio, ese momento también de entender que cuando yo cambio, todo cambia, es ahora. Entender que la vida es ahora y dejar también de dar tanto valor o poner tanto el foco en lo que no hay y contar más bien con lo que sí tenemos, con todos los recursos y toda la valía que tenemos a nivel interno para poder generar ese cambio en nuestra vida. La luna tiene que ver con el pasado, entonces cuando tenemos una luna nueva en Escorpio, un momento de unión con Marte y con el Sol, que es esa iluminación también de alguna manera en esas emociones que estaban escondidas, cuando hemos tenido también a Mercurio pasando por Escorpio, yo utilizaría esta energía, creo que una forma muy constructiva sería el dejar ya de perder el tiempo en los rencores del pasado, también en los miedos del pasado, el centrarnos más en quienes somos ahora, soltando quienes éramos antes, porque a veces nos agarramos a rencores, a miedos, a circunstancias del pasado, que es la luna de quienes éramos antes, pero que ya no somos ahora. Entonces, conectar con quien somos ahora y con lo que tenemos ahora mismo tangible en nuestra vida, que es la energía de Tauro, para construir desde este momento, entendiendo que la vida es ahora, como decía. Y eso es usar con mucha fuerza y de una forma constructiva la luna en conjunción con Marte y el sol también en conjunción con Marte. Espero que os sea de mucha utilidad esta información, como siempre os digo, os deseo una muy feliz luna nueva, una energía transformadora, una energía potente, pero también de reinicio y de fuerza, si así nos lo permitimos. Un abrazo muy fuerte a todos.